Doctor Juguete. Bueno, bienvenidos a otro tour más de Doctor Juguete. Bueno, en esta vuelta salí a darme una vueltita por la ciudad, a pedido también de mis amigos mexicanos, y además hace rato que no subía material. Así que bueno, decidí darme una vuelta por las afueras de la ciudad. Quiero que vean. Entonces el sector de... por acá es el camino donde se va hacia Punta Arenas, este sector. Y por allá se sale de la ciudad. Ese es un mirador que hay acá. Mirador. Y bueno, y acá nuestros atractivos, los agujeros, los socavones misteriosos de la ciudad. Obviamente, como siempre, cerca de los pasos de cebra para el cuidado de los transeúntes. Así que ya saben, Avenida San Martín, Avenida Jujuy. Tenemos este agujerito acá, el agujerito sin fin, como el programa de Julián Welch. Así que bueno, ya saben. Bueno, vamos a seguir viendo qué misterios nos encierra la Río Gallegos actual, ¿no? Bueno, esta es la parte donde estamos acá en lo que vendría a ser el monumento a la memoria, o monumento a los caídos también de la Guerra de las Malvinas. Tenemos una estatua sobre el mártir santacruceño, a José Honorio Ortega. Así que bueno, y nótese que hay una gran limpieza fuera de los pedacitos de vidrios que hay ahí, pero está muy limpio, está muy bien cuidado esta plaza. Así que un 10 para la gente de la municipalidad, o para quien cuide esta plaza, la verdad que muy bien. Yo había venido hace un par de años atrás y la tenían un poquito abandonada, pero se jugaron y bueno, se jugaron con la limpieza, eso está bueno. Está bueno tener una plaza, porque una plaza limpia atrae mucho a la gente. Y podemos ver, por ejemplo, acá atrás mío, alguna persona tomándose una selfie, fumándose un puchito, pero la verdad que me impresiona lo limpio que está, así que un 10 para la gente que limpia por acá. Bueno, perdón, esta es la plazoleta de los niños que partieron justo al dar a luz. O sea, es un homenaje a esa plazoleta. Estamos frente al cementerio local, lo podemos ver ahí. También ha sido un poquito pintado, le han hecho algunas reformas. Y bueno, acá también es además de ser un lugar reflexivo para la gente. Vean un poquito el arte que hay. También ha sido, bueno, un lugar para varias ferias, un hermoso lugar de feriantes, y también para, bueno, lugar para hablar de poesía, hablar un poquito de literatura, que es generalmente para que se usa estos lugares, ¿no? Obviamente también para otras cosas, para otras actividades, pero ya para venir a pasar un rato, tomarse unos mates, está excelente. También quiero destacar el cuidado, la limpieza, está limpio. Y a diferencia a otros años, también se han jugado con la limpieza y bueno, el arreglo de los arbolitos. Se han agregado más árboles, hay muy hermosos árboles, quiero destacar. Obsérvense esto, miren qué belleza. Para pasar una tarde acá está tremendo, ¿no? No es todo crítica en mi ciudad, sino que también hay lugares lindos que
donde uno puede pasar una tarde. Allá tienen hamacas para donde pueden pasar los hijos. Allá está la máquina de ejercicios. No quiero mostrar mucho porque obviamente que hay gente. Pero hay una máquina de ejercicio para los que se quieren ejercitar a la tarde. Ahí. Obviamente en Río Gallegos nunca va a faltar el montoncito de mugre, pero bueno, es típico de si se trabaja bien, hay un poquito de mugre. Pero bueno, todo el lugar está limpio. Así que bueno, bastante bien, ¿eh? Bueno, estamos en lo que vendría a ser la Plaza de los Poetas. Miren un poquito. Bueno, ya empezamos con la cortada de juego. Pero bueno, acá lo importante es la pirámide esta. La famosa pirámide que ha traído muchos cuentos a la imaginación a la jerga conspiranoica, ¿no? Que se ha dicho que habían Illuminatis, que cerca de acá vivía una bruja, que la parte de la bruja es cierto, y que ha habido raras muertes cerca del barrio Güemes, es cierta. Pero bueno, finalmente resultó que la pirámide era un homenaje a los poetas de Río Gallegos. Y bueno, acá podemos tener algunos poetas como Annalisa Medina, escritora obviamente, Gabriela Echeverría, Mario Echeverría Valeta, que nos ha dejado hace poco, Dora Lofredo, que es una de mis ídolas en lo que es cuento y la parte paranormal. Se habla un poquito de la Casa Parisi. Bueno, acá podemos ver un poquito del vandalizaje, ¿no? Tratando de sacar las placas. Lo vemos un poquito más. Luisa Gabriela Echeverría, Héctor José Fadul. La plaza ha tenido gente que la ha venido a pintar, le han hecho intervenciones. Obviamente por la creencia que hay sobre que hay gente Illuminati detrás de todo esto, ¿no? Bueno, estas son las últimas placas, por lo que se ve se dan nuevas. Tenemos un poquito de vandalizaje. 2023 se ve que lo hicieron hace poquito. Que me acuerdo que estuvieron algunos amigos poetas por acá. Y bueno, para que vean que hay gente que cree que hay brujería detrás de esta pirámide, bueno, ya tenemos un pequeño símbolo. Bueno, también la usan para pistas de skate. Así que bueno, se usa para cualquier cosa menos para la poesía. Bueno, por acá estamos por Hierro Mat, más o menos, acá cerca de las oficinas de Cádiz Costilla. La verdad que mira, no sabía de esto, mira, estas como casitas así chiquitas, abandonadas. Ustedes miran adentro, van a ver que están las puertas abiertas, hay graffiti. Capaz que hay algún guardia o alguna, pero muy cosas raras. Claro, por acá, ¿no? Es una zona donde hay gente pudiente. Cosas de mi ciudad. Señor mayor ahí pasando el Yorkshire. Que no se entera ni de la mitad de las cosas que están pasando. No te enfades, joder. Papá, le dice la hija, le dice al padre. Papá, lo de la supernova. Ah, déjame, hija mía, que estoy esperando la muerte. Estoy esperando la muerte. Papá, lo de la supernova. Que explotó hace 3 horas. Entérese usted de lo que está pasando. Bueno, acá tenemos a los amigos de la Rosita Yauquén. Así que en cualquier momento le vamos a traer un par de libros al lugar.
Y bueno, se ve que los chicos hoy no están a la tarde. Bueno, acá hay una sorpresa que me estoy llevando, un taco de ojo, en vivo y más lindo. Los flamencos de acá de Río Gallego. Los flamencos viajan, la verdad que se viajan por toda la costa, desde Estados Unidos hasta acá, si no me equivoco. Esos de ahí. No, estos no, estos. Así que bueno. Creo yo, ¿no? Si mis capacidades pajarísticas no están tan mal, hacen un largo viaje hasta acá. Qué hermoso bicho. Y con suerte me gustaría ir hacia allá, ese sector. Ahí hay un pato. Bueno, la idea futura es conocer el lugar hacia allá. Me han dicho que hay buenos lugares, allá hay personas. Allá creo que veo una casa. Ahí veo un movimiento de auto por allá. A ver si logramos enfocar de acá. Ahí está la casa. Ahí se ve el auto que está moviéndose.